En este cuarto ejemplo, lo que vamos a analizar, ¿cierto? Es un problema financiero, digamos, donde lo que nos interesa es maximizar los intereses de una serie de préstamos. En este caso hay varias otras restricciones, digamos, hay varias restricciones que considerar, eh, que son distintos tipos de reglas. Así que veamos de qué se trata este problema. Hablamos primero de el Banco Poderoso. Está desarrollando una política de préstamos que implica un máximo de 12 millones y se busca maximizar los intereses ganados. Eso es cierto, esta primera frase ya nos da dos informaciones necesarias, que estamos hablando de un problema de maximización y que cuando hablamos de siempre de un máximo de algo, por ejemplo, en este caso máximo de 12 millones, estamos, cierto, probablemente frente a una restricción que después, cierto, veremos cómo la podemos eh, regular. La tabla siguiente muestra los datos pertinentes en relación con los préstamos disponibles. Tenemos 5 tipos de préstamos: personal, automóvil, casa agrícola, comercial, y tenemos otras dos columnas con información relevante. Por una parte, la tasa de interés, ¿cierto? Al decir 0.14 o 0.140, ¿cierto? Estamos hablando de que los préstamos personales tienen un 14% de interés. Y para los demás tipos de préstamos, ¿cierto? Acá podemos ver que hay un 13%, un 12%, 12,5% y 10%. Para cada tipo de préstamo también tenemos la información del porcentaje de deudas impagables. Quiere decir que del dinero, ¿cierto?, prestado en cada uno de estos tipos de préstamos hay un porcentaje que la gente en realidad no retorna. Y por lo tanto yo tengo que considerar, ¿cierto?, que ese porcentaje a mí no me genera intereses, ¿cierto? Pierdo los intereses de, por ejemplo, el 10% de los préstamos personales. O, lo que es lo mismo, ¿cierto? Si lo entiendo desde el otro lado, el 90% del dinero que yo presto en préstamos personales sí me genera el 14% de interés. Esa es la forma que podemos ver. ¿Qué otra información me da el problema? Las deudas impagables, ¿cierto? Que son estos porcentajes sobre los dineros prestados en cada uno tipo de los préstamos. Las deudas impagables son no recuperables y no producen ingresos por interés. Eh, la otra restricción es la competencia con otras instituciones financieras dicta la asignación de 40% mínimo de los fondos para préstamos agrícolas y comerciales. Quiere decir que del total de préstamos, ¿cierto?, que yo haga, el 40% debe corresponder a estos dos tipos de préstamos. Mínimo, ¿cierto? Estamos hablando de que como mínimo debe ser esa cantidad. Para ayudar a la industria de la construcción de viviendas en la región, los préstamos para casa deben ser por lo menos el 50% de los préstamos personales para automóvil y para casa. De ese grupo, o sea, de estos tres tipos de préstamos, el 50% del dinero destinado a eso va a ir, ¿cierto?, en solamente casa. Y al hablar por lo menos, ¿cierto?, también ya nos está dando una pista del sentido de la desigualdad que necesitamos. Y finalmente, el banco limita la proporción total de deudas impagables en todos los préstamos a un máximo de 4%, ¿cierto? Como yo tengo una referencia de cuánto porcentaje de deudas impagables yo podría tener, ¿cierto? Si aplico estos porcentajes sobre el dinero prestado para todos los tipos de préstamos, voy a tener la suma, ¿cierto? El total de dinero que en realidad yo no voy a recuperar o sobre los cuales no voy a generar interés. Y ese total de dinero no puede ser más que el 4% de todo el dinero disponible, que son los 12 millones. Ahora, vamos a ir construyendo, ¿cierto?, esto paso por paso. En este caso, ¿cierto?, bueno, ya sabemos un poco de la primera línea, ¿cierto?, que vamos a hacer un problema de maximización. Pero aquí creo que es interesante, antes de escribir la función, determinar qué es lo que son mis variables, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, son la cantidad de dinero que presto en cada uno del tipo de préstamos. Así, por ejemplo, digo que x1 es la cantidad de dinero utilizado en préstamos personales. ¿Ok?
Y de la misma manera, ¿cierto? Puedo ir definiendo x2, x3, x4 y x5. x2, x3, x4 y x5 para mí, ¿cierto? Van a ser también, van a medir lo mismo, digamos, cantidad de dinero utilizado en préstamos, pero en los otros tipos de préstamos. Aquí vamos a juntar un poco esto. Entonces yo siempre digo que es la cantidad de dinero usado en préstamos, en el segundo caso x2 es automóvil, en el caso de x3 es para las casas, en el caso de x4, ¿cierto? Es agrícola, y en el caso de x5 es comercial. Esos son mis 5 tipos de préstamos. Y ahora puedo, ¿cierto? Con esto ya en realidad podría escribir mi función objetivo. Pero, ¿cierto? Aquí es una función objetivo que debo tener cuidado, porque estoy hablando de que quiero maximizar intereses, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo que 0.14 por x1, ¿cierto? Son los intereses que estoy obteniendo del dinero que presté para efectos de en tipos de préstamos personales, me estaría equivocando. ¿Por qué me estaría equivocando? Porque x1, ¿cierto? Es el dinero total utilizado en ese tipo de préstamos, pero yo tengo un porcentaje de deudas impagables y en realidad lo que me van a pagar a mí es el complemento de las deudas impagables. En realidad entonces mis intereses van sobre el 0.14, que es sí es la tasa de interés. x1, ¿cierto? Es mi dinero total. Y si a eso yo le resto 0.1 por x1, ¿cierto? 0.1 por x1 para mí es, ¿cierto? La cantidad de dinero impagable de los préstamos personales. Y al restársela a x1 tengo, ¿cierto? El dinero que efectivamente sí me van a pagar. Y eso es lo que me genera el 0.14% de interés. Esto, en ese sentido, es exactamente igual a escribir 0.14 por 0.9, ¿cierto? Porque x1 menos 0.1 x1 es 0.9 x1. Esto es exactamente lo mismo, pero claro, aquí tengo que considerar que mis coeficientes, en este caso 0.14 y 0.9, que son los pagables dentro del total de préstamos, son los que actúan en conjunto como coeficientes de mi préstamos personales. Esto es efectivamente lo que me va a generar, digamos, el ingreso que yo quiero tener. Y esta, digamos, esta misma estructura la tengo que repetir para todos los tipos de préstamos: automóvil, casa, agrícola, comercial. Entonces, en todos los casos, tengo que considerar como coeficiente la tasa de interés, perfecto, pero multiplicado por el dinero que efectivamente a mí me pagarán. Y eso es el complemento de, digamos, lo que sale acá como deudas impagables. Entonces, así puedo escribir, ¿cierto?, realmente mi función objetivo, que sería maximizar, porque estoy maximizando intereses, z es igual, y por el momento no voy a juntar los términos, no voy a hacer la multiplicación 0.14 por 0.9 para no hacer confuso, digamos, el enunciado, pero sí voy a ir escribiendo los coeficientes de manera más explícita para efecto, ¿cierto?, de que no haya confusión. Esta fracción ya, ¿cierto?, la dedujimos recién, y esta hay que agregarle las otras, digamos, los intereses de lo que efectivamente me pagan del resto de los tipos de préstamos. Entonces tengo 0.13 por el interés de los préstamos de automóvil y el complemento, ¿cierto?, de 0.07, que es la impagable, o sea, quiere decir que el 0.93% de los préstamos de automóviles sí me los pagan, y ese porcentaje es el que, o ese total de dinero es el que efectivamente le puedo aplicar el 13%. 0.12, ¿cierto? Es
los intereses de los de casa y digamos, los que sí me van a pagar son el 97%, porque puedo ver que el 3% es lo que no me paga. 97% de X3. Más, tengo la tasa de interés 0,125 de los préstamos agrícolas y de esos préstamos agrícolas, ¿cierto? El 0,95 si es el que me paga y eso va por X4. Y finalmente el 10% de intereses de el 0,98% de los préstamos comerciales es, ¿cierto?, lo que me genera intereses. Ahí tengo mi función objetivo, ¿cierto?, en este caso. Después, obviamente, ustedes podrían esto reducirlo en términos. Cuando lo ingresen a software, por ejemplo, en Lingo, esto no sería necesario reducirlo. En Excel, ¿cierto? Sí, les va a pedir un único coeficiente. Y ahora podemos ir a ver las restricciones, ¿cierto? Esto nos queda sujeto a. Hay varias cosas que considerar. Una, la primera, ¿cierto? El máximo de 12 millones, ¿cierto? Es bastante simple esa restricción porque es mi presupuesto y por lo tanto es la suma simple de todos los tipos de préstamo, todo el dinero que utilicé. Eso no puede ser, ¿cierto?, más que 12 millones. Aquí tenemos, ¿cierto?, que pensar en la unidad que estoy ocupando, porque si lo escribo, por ejemplo, de esta manera, entonces todas mis variables están expresadas en millones de dólares también, ¿cierto? O sea, como millones de pesos. En este caso, ¿cierto? Todos los préstamos que yo indiqué acá arriba, cantidad de dinero utilizado en préstamos personales, tendría que agregarle, ¿cierto?, en millones, para que la expresión, ¿cierto?, realmente quedara correcta en todos los casos. Entonces esta también ya una restricción que me limita el presupuesto. Ahora tengo que ver las otras. Esta restricción, la deuda impagable es irrecuperable y no producen ingresos por intereses, ya está considerada en la función objetivo, porque en el fondo eso es lo que eh, me produce en realidad el efecto de esto de considerar, por ejemplo, estos 0,9 y 0,93, ¿cierto?, los complementos de los impagables. Ahí es donde está esta frase incorporada. Esta otra frase es la que tenemos que considerar como restricción. La competencia con otras instituciones financieras dicta la asignación de 40% mínimo de los fondos para préstamos agrícolas y comerciales. Ya hemos visto, ¿cierto?, en ejemplos anteriores, cuando me hablan de un porcentaje, ¿cierto?, es 0,4 en este caso por algo. Ahora, lo que la restricción me dice es que los fondos para préstamos agrícolas y comerciales, la suma de ambos, debe ser al menos el 40% del total de préstamos. El total de préstamos para mí, ¿cierto?, es esta suma. Y es esa suma y no 12, ¿ok? Ojo con eso. No puedo hacer 0,4 por 12 porque no tengo la seguridad que lo que más me convenga sea efectivamente prestar los 12 millones completos. Es muy probable que la solución sí lo incluya, que lo ocupe todos. Pero por algún motivo matemático, ¿cierto? Puede que no se ocupe todos los 12 millones, que convenga prestar menos dinero, porque eso es lo que logra la maximización de las utilidades. Así que, ojo, hay que dejarlo menor o igual a 12 por la parte del presupuesto y también, en este caso, 0,4 del total de dinero utilizado, que yo no sé a priori si efectivamente va a corresponder a todo el presupuesto o no. Entonces, en esta restricción, ¿cierto?, me piden que préstamos agrícolas y comerciales sean al menos un 40% del total. Y eso es agrícolas, ¿cierto? Y comerciales son X4 y X5. Entonces tengo que X4 más X5 deben ser mayor o igual, ¿cierto?, para que sean como mínimo el 40% de los préstamos totales. Aquí, ¿cierto?, estoy cumpliendo con esta restricción. La tercera restricción que me aparece acá, ¿cierto?, es muy similar, ¿cierto? Pero en este caso me están hablando de préstamos personales, automóviles y para la casa como referencia,
personales, automóvil y casa son X1, X2, X3. Y lo que me piden es que los préstamos para la casa, que son X3, sea por lo menos el 50% de los préstamos, ¿cierto? La suma de los préstamos personales, automóvil y casa. Y eso es, ¿cómo lo escribo? X3, ¿cierto? Debe ser al menos el 50% de los préstamos de esos tres tipos de préstamos personal, automóvil y casa, y por lo tanto es X1 más X2 más X3. Es una restricción en una estructura similar a la anterior, pero ahora, ¿cierto? Lo que me restringen es solamente una parte del total de préstamos, lo que para mí es una referencia. El 50% de esto debe ser, ¿cierto?, mi punto de referencia, y mis X3 debe ser al menos la mitad de ese valor. Finalmente, la restricción que me queda aún por revisar es esta. El banco limita la proporción total de deudas impagables en todos los préstamos a un 4% como máximo. ¿Cierto? El dinero total que yo presté, ¿cierto? Es la suma de todas las variables sobre esa cantidad total que yo presté, que podría no ser los 12 millones, acuérdense, por eso yo tengo que ocupar la suma y no los 12 millones. El 4% de esto, ¿cierto? Para mí es mi límite. Yo no puedo perder más que eso. Y por lo tanto, lo que yo compare, este es mi punto de comparación, y lo que ponga en este caso aquí al lado izquierdo debe ser menor o igual a esta otra cantidad, que es el 4% de todo lo que presté. Y aquí, ¿cierto? Me hablan de que las deudas impagables, ¿cierto? Son las que tengo como referencia, y por lo tanto, en este caso yo tengo que ocupar estos porcentajes. Ahora sí ocupo 0.10 por X1, para mí es la cantidad de dinero en préstamos personales que no me van a devolver. Y eso lo tengo que sumar, ¿cierto?, a los otros impagables, a todos los tipos de préstamos y sus respectivos impagables. Y ese dinero total es el que no puede pasar del 4% de los 12 millones. Entonces aquí sí vamos ocupando 0.1 por X1, que son los impagables de los préstamos personales. Tengo, ¿cierto? Los otros son un 7%, 0.07 X2, 0.03, si mal no recuerdo, era el siguiente, claro, 3 X3 más 0.05 X4 más último, creo que era 0.02, efectivamente 0.02 X5. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente de todo el dinero que presté en cada uno de los tipos de préstamos, multiplicándolo por el porcentaje que yo sé que no me va a generar intereses, que no me van a devolver. Esa cantidad es la que no puede ser más que un 4% del total de dinero que yo efectivamente presté. Y aquí, bueno, nos falta, ¿cierto?, nuestra habitual restricción, ¿cierto?, de que todas las variables tienen que ser mayores o iguales a 0. Y con eso tenemos resuelto este caso, ¿cierto?, de intereses en un banco. Como ven, aquí aparecen más restricciones, pero varias tienen una estructura bastante tradicional dentro de los problemas de programación lineal. Esto de limitar a porcentajes de algún total o de suma de algunas variables, ¿cierto?, con respecto a las otras. En este caso, ¿cierto?, hay relaciones matemáticas de distinta naturaleza, pero todas siempre son para limitar como mínimo o como máximo, ¿cierto?, con respecto a otras variables, una determinada cantidad porcentual. Y la otra restricción también, que es bastante natural en muchos problemas, es la de presupuesto, que en este caso, ¿cierto?, está reflejada por la primera restricción.